amigos y amigas, nos encontramos en Las Cosas Como Son. Federico Arnillas Y Javier Torres. Para hablar de las cifras de pobreza. ¿Cómo la ves? Bueno, se ha armado un gran debate, ¿no?, entre diversos columnistas, políticos, los empresarios también. Todo el mundo está terciando en la discusión y claro, lo que encontramos es que todo el mundo tiene una cifra que destacar o todo el mundo señala con el dedo a algún responsable de éxitos o fracasos, ¿no? Es como que se está utilizando, en el buen sentido del término, y aprovechando también este informe de INEI para plantear dónde se ha avanzado más y dónde se ha retrocedido. Pero creo que el valor del asunto es que la pobreza sigue siendo un tema de preocupación pública y me parece que es lo más valioso. O sea, el hecho que haya 7.390.000 personas, 390.000 personas, que es el estimado del INEI, que viven debajo de la línea de pobreza monetaria, me parece que es un elemento importante que se visibilice, que se convierta en motivo de agenda para discutir todos los temas que están relacionados en torno a la pobreza y a la desigualdad, que es el otro tema que ha entrado también, ¿no? Sí. Hola, yo sí creo que además hay un tema que es central, todo el mundo coincide. Ha habido una disminución de la pobreza, hay una mejora de cifras en pobreza extrema, ¿no? Pero el problema sigue existiendo. A veces las cifras, los porcentajes, nos hacen olvidar porque estamos hablando de millones de personas y que el problema es serio. Pero además, una cosa que me ha llamado la atención es que cuando uno ve a las tablas, encuentra que, por ejemplo, Madre de Dios, que es una región cuya economía gira en torno a actividades ilegales, termina siendo pues la región con menor pobreza monetaria, pero además en el informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, el que hace el PNUD, también aparecía que el desarrollo humano en zonas minero informales o en zonas cocaleras aumentaba. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso no quiere decir que eso sea sostenible, o de repente estamos midiendo mal las cosas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que eso es un tema que ya hemos conversado, ¿no? Que es lo que estamos llamando la paradoja de las cifras, porque lo que hace un indicador como el de la pobreza monetaria es que mira un aspecto, pero no mira la integralidad de los temas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y efectivamente, en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, es una región que también destaca por daños ambientales muy significativos, destaca por los problemas de trata, de explotación sexual, de tráfico de niños, de tráfico de personas en general. Y entonces creo que la discusión y la invitación es una reflexión más de conjunto sobre la lucha contra la pobreza, que es un tema nuestro de preocupación, nuestro digo en términos de la mesa de concertación, ¿no? Claro, ahí evidentemente es claro que una actividad, en el caso de Madre de Dios, como la minería informal, lo que genera es que hay liquidez, hay plata. ¿Cómo se usa la plata? Y que no se quede en la zona necesariamente. Así es, pero igual tiene un impacto, ¿no? Pero otra entrada, otra lectura que se ha hecho es decir, este presidente regional, en el caso de Santos, es el responsable de que Cajamarca esté en el último lugar, ¿no? O han aparecido otros presidentes regionales que dicen, donde los indicadores de repente son mejores, donde dicen, esto se ha hecho gracias a nosotros. Y de nuevo, me parece que es una lectura un poco plana también del tema, o sea, porque lo que haga o no haga un gobierno regional no necesariamente va a ser decisivo, aunque influye. ¿Cómo lo ves? Yo creo que los casos que tú mencionas invitan a una reflexión, ¿no? Miremos el caso de la estrella de la televisión, en este caso, ¿no? Apurímac, que es el departamento que, de acuerdo a estas cifras, presenta el mayor nivel de reducción de la pobreza monetaria. Dicho sea de paso, en términos nacionales, donde se da el mayor nivel de reducción de pobreza es en las zonas rurales, es en los casos donde la reducción es significativa. Y entonces, ¿qué es lo que hay en el caso de Apurímac? Probablemente hay varias hipótesis, pero yo quisiera destacar dos elementos que me parecen interesantes de cara a una estrategia, ¿no?
Uno primero, que sí, hay una ampliación de la cobertura de los programas de transferencia monetaria. Juntos, Pensión 65, tienen en el caso de Apurímac, pero no solo de Apurímac, una ampliación de la cobertura de beneficiarios. Y eso cumple un papel muy importante. La segunda cosa que hay en el caso de Apurímac y que quisiera mencionar es un programa regional, que es un programa de trabajo temporal que tiene que ver con actividades de reforestación. Y sí, bueno, tú tienes una experiencia de trabajo en zonas rurales y sabes que este tipo de programas tienen una ventaja de corto plazo porque generan liquidez e ingresos a la gente, pero tienen dos ventajas de largo plazo y por eso me parecía interesante comentarlo. Una es impacto ambiental positivo, porque uno de los problemas que tenemos como país, y lo digo en este contexto de COP20 y eso, ¿no?, es que estamos perdiendo cobertura forestal. Entonces un programa de deforestación o de reforestación es una inversión positiva, pero además es una estrategia de capitalización del pequeño productor. Está ahorrando, o sea, invertir, sembrar bosques, ¿no?, es una transferencia de recursos que al cabo de 5 o 6 años pueden ser capitalizados por los productores agrícolas y pecuarios. Entonces, tenemos ahí una manera de intervenir que nos parece muy interesante, porque no solamente tiene un efecto de corto plazo, sino que tiene efectos ambientales y económicos de mediano plazo. Claro, ahora, lo que tú planteas deja claro de que, digamos, las razones, digamos, por las que este cambio se da son varias, son múltiples, ¿no? O sea, y una cosa que va a ser bien interesante mirando a Apurímac es qué va a pasar en los próximos años. Porque podría ser que cuando ya arranque la bamba, sobre todo, ¿no?, esto pueda contribuir a que se reduzca más aún la pobreza. Pero también podría pasar que pasado cierto tiempo, de repente haya un retroceso. Estoy pensando en Cajamarca, donde la primera década quizás de Yanacocha generó un determinado impacto y luego, a partir del 2007, no durante el gobierno de Santos, sino antes, se empieza a estancar o se empieza a reducir, ¿no? O sea, si me permites corregirte, yo tengo las cifras acá. Cajamarca, el año 2007, cifras oficiales, tiene una tasa de pobreza de 68.4 y cifras oficiales, el año 2013, tiene 52.9. O sea, ha reducido casi 16 puntos porcentuales en ese mismo periodo. Ha habido una reducción, ¿no? Claro, que no corre de repente a la misma velocidad que otras regiones. Pero a lo que iba es que no necesariamente que haya una determinada actividad va a generar que la pobreza automáticamente se reduzca o no. Tiene que ver con esta confluencia de factores políticos. Y quizás eso entonces nos lleva a preguntarnos en términos del proceso electoral, para retomar un tema que habíamos conversado en la sesión anterior, ¿no? El tema de la descentralización y del proceso electoral. Nos lleva a retomar el rol que pueden tener determinados acuerdos que se puedan suscribir en las regiones entre los agentes económicos, los agentes sociales y las diversas fuerzas políticas para definir un curso de desarrollo para la región. El plan de desarrollo concertado es una herramienta para eso, pero los acuerdos de gobernabilidad pueden ser también una herramienta en ese sentido. Y entonces podríamos incorporar en la discusión de acuerdos de gobernabilidad en todas las regiones cuál es nuestro compromiso como región respecto a la lucha contra la pobreza monetaria, la pobreza por necesidades básicas o la pobreza vinculada a la desnutrición, por mencionar alguna de sus expresiones, ¿no? Claro, quizás ahí lo que habría que, a pesar de que, como dicen, el Perú está sobrediagnosticado, ¿no?, en muchos aspectos, el tema es cómo en algunas regiones quizás haya que definir estas prioridades que tú señalas en relación a las cifras, pero teniendo claro bien cuál es la razón estructural, digamos, que genera determinada situación. O sea, está estudiado en Cajamarca que hay una serie de problemas, para volver al tema, que tienen que ver con propiedad, que tienen que ver con la intercomunicación de la región, ¿no? Que no necesariamente contribuyen a que haya más crecimiento, que es otra lectura, que es la que hacen Barrantes y Cuenca en otro trabajo, comparándolo con lo de Arequipa, por ejemplo, ¿no?, otros trabajos de Waldo Mendoza. Pero quizás la receta, y eso es un poco a lo que quería ir,
no es la misma pues para las diferentes regiones. A veces se quiere dar desde el gobierno nacional o desde Lima, hay que aplicar una sola forma. Por eso el tema de los acuerdos de gobernabilidad, porque es una respuesta regional, ¿no?, a los problemas de la región, que no es encerrando la región en ella, sino mirando los desafíos nacionales y mirando los desafíos locales. Pero estamos llegando al final de esta sesión y creo que en este escenario de las cosas como son, podríamos volver a estos temas en una próxima sesión. Por mi lado, muchas gracias y mis saludos y me despido. Igualmente, ya vamos a seguir discutiendo sobre esto en el marco de la campaña electoral regional que ya se está calentando. Chao.